Mi padre lo dijo de la misma manera que solía decir, pásame la sal. Tu hermana debe $240.000, y tú los vas a pagar. No era una pregunta. Ni siquiera era realmente una declaración dirigida a mí, de la manera en que te dirigirías a una persona de cuya respuesta no estás seguro. Era un veredicto entregado a alguien que ya había sido condenado en una habitación a la que no había sido invitado. Yo solo estaba allí para ser informada. Era una tarde de domingo en enero. El tipo de enero que Indianápolis ofrece sin disculpas, plano y gris y frío de una manera que no te muerde tanto como simplemente presiona todo de forma constante, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La cocina de mis padres olía al estofado que mi madre había preparado para un almuerzo que ninguno de nosotros había comido. La comida todavía estaba en la estufa. Yo todavía llevaba el abrigo puesto. Llevaba en la casa 11 minutos. Mi padre se sentó frente a mí en la mesa. Mi madre se sentó al extremo de la mesa, más cerca de él que de mí. Tenía las manos en su regazo, ambas, y las miraba de la forma en que miras algo que te dice lo que necesitas saber, pero esperas que, si sigues mirando, de alguna manera diga algo diferente. Noté eso sobre sus manos. Lo archivé. Volvería a ello más tarde. El negocio de Cale fracasó, continuó mi padre. Hay acreedores. Hay cuentas. Algunas de ellas tienen tu nombre por cuando confirmaste ese préstamo hace 4 años. Hizo una pausa. No la pausa de alguien inseguro. La pausa de alguien que ha organizado sus puntos de antemano y los está recorriendo. A mi modo de ver, esto es un asunto familiar. Lo manejamos como familia. Tú lo pagas. Lo dejamos atrás. Y ese es el final. Lo miré. Luego miré a mi madre. Ella seguía mirando sus manos. Dije, ¿cuánto tiempo hace que lo saben? La mandíbula de mi padre se tensó. Dijo, ese no es el punto ahora mismo. Es el punto sobre el que estoy preguntando. Dijo, Megan. Solo mi nombre. La forma en que los padres dicen tu nombre cuando están decidiendo si responder o simplemente repetir lo que ya dijeron. Mi madre no se movió. Dije, ¿cuánto tiempo, mamá? Finalmente levantó la vista. Había algo en su rostro que no era exactamente culpa ni exactamente miedo, pero que vivía en el mismo vecindario que ambos. Abrió la boca. Luego la cerró. Miró a mi padre. Eso fue todo lo que necesité. Había tenido muchas conversaciones difíciles en mis 34 años. Me había sentado frente a gerentes que me decían que el proyecto había salido mal, frente a médicos que me decían cosas que no quería oír, frente a amigos que finalmente habían decidido decir la cosa difícil que llevaban guardando durante meses. Aprendes a leer lo que una habitación está haciendo realmente en contraposición a lo que dice que está haciendo. Esta habitación no estaba teniendo una conversación difícil. Esta habitación ya había tomado una decisión sobre mí en mi ausencia y me había invitado para comunicármela. Mi padre dijo, vas a pagarlo, o ya no eres nuestra hija. En ese punto estamos. Hay momentos en tu vida en los que esperas de ti misma una cosa, y luego haces algo completamente diferente. Había imaginado, de manera general, que si alguien alguna vez me decía algo así, yo lloraría o discutiría o diría todas las cosas que había estado guardando durante años. Había imaginado volumen y lágrimas y el agotamiento particular de tratar de hacer que alguien entendiera algo que ya ha decidido no entender. No hice nada de eso. Miré a mi padre, luego a mi madre. Ella había vuelto a mirar sus manos. Dije, entonces no lo soy. Me levanté. Cogí mis llaves de la mesa. Recogí mi abrigo, que nunca me había quitado, y que ahora me parecía una especie de sabiduría accidental. Salí de la cocina, atravesé la sala de estar, pasé junto a las fotos familiares en la pared, el retrato escolar de Cale, mi retrato escolar, los 4 en alguna Navidad que no podía ubicar, y salí por la puerta principal. No la cerré de un portazo. No había satisfacción en cerrarla de un portazo. El viaje a casa duró 14 minutos en una tarde de domingo. Mis manos estaban firmes en el volante, lo que me sorprendió. La radio estaba apagada. La calefacción se encendió cuando arranqué el coche y luego encontró lentamente su ritmo.
Y conduje por las grises calles de Indianápolis, sin pensar en nada en particular, que es a veces lo que hace el cerebro cuando está absorbiendo algo demasiado grande para procesar mientras también navega por el tráfico. Entré en mi apartamento. Colgué mi abrigo. Fui a la cocina y me quedé en la encimera por un momento sin encender ninguna luz. Y luego me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra el armario, y lloré durante 12 minutos. Sé que fueron 12 minutos porque estaba mirando el reloj del microondas desde donde estaba sentada. No estoy segura de por qué. Creo que necesitaba algo que medir. Cuando pasaron los 12 minutos, me levanté del suelo. Me lavé la cara en el fregadero de la cocina. Hice una taza de café, que no era algo que realmente quisiera pero que le dio a mis manos algo que hacer. Luego me senté en la mesa de mi mesa de cocina, no la de mis padres, no un lugar donde se me dictaban veredictos, abrí mi portátil y escribí 2 palabras en la barra de búsqueda, informe de crédito. Los resultados aparecieron en segundos. Tenía un servicio de monitoreo. Siempre había tenido un servicio de monitoreo porque siempre había sido el tipo de persona que prestaba atención a cosas así. Hice clic para ver mi informe completo. El sistema extrajo los datos. El número en la parte superior de la página me detuvo. Dejé mi taza de café con cuidado, de la manera en que dejas algo cuando no confías del todo en tus manos. No era el número que esperaba. No era, de hecho, un número que podría haber esperado. No era un número que ocurriera por accidente o por el desgaste ordinario de un año difícil o por una sola causa a la que una persona pudiera señalar y decir, eso, justo ahí. Eso es lo que hizo esto. Este era un tipo diferente de número. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego cogí mi teléfono y llamé a Diane. El número en la parte superior del informe de crédito era 193 puntos más bajo de lo que había sido 3 meses antes. 193 puntos en 3 meses. Ese no es un número que se acumula. No es la erosión gradual de un pago tardío aquí, un saldo alto allá, la fricción ordinaria de una vida ocupada. Un puntaje de crédito no cae 193 puntos porque olvidaste pagar una multa de aparcamiento. Cae de esa manera porque algo ha salido mal a un nivel estructural, algo fundamental, algo que una sola causa no puede explicar. Tiré el café que había hecho por el desagüe y preparé una nueva cafetera. Luego me senté de nuevo con mi portátil y comencé a revisar el informe línea por línea. Había cuentas que reconocía, mi hipoteca, el préstamo de mi coche pagado hace 18 meses y que todavía estaba allí como un buen recuerdo, 2 tarjetas de crédito que había abierto yo misma, ambas con saldos bajos porque siempre había pagado más del mínimo, siempre. Porque ese era el tipo de persona que era, el tipo de persona que leía los extractos, que seguía los saldos, que sabía a dónde iba su dinero y por qué. Luego había cuentas que no reconocía. La primera era una línea de crédito empresarial. El nombre de la institución no me era familiar. El saldo figuraba en $87.000. Miré la fecha de apertura, hace 3 años. Mi número de seguro social figuraba como prestatario principal. Me quedé muy quieta. Pensé en hace 4 años. La sala de estar de la casa de mis padres, que huele al mismo limpiador de alfombras que ha olido desde 1994. Cale sentada frente a mí, con el pelo arreglado, su energía del tipo particular de brillo que podía encender cuando quería algo, del tipo que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación que importaba. Había impreso un plan de negocios, 18 páginas encuadernadas en espiral. Había un logotipo. Un spa, dijo, en Broad Ripple, que es la parte de Indianápolis a la que los jóvenes y optimistas van a abrir cosas. Ya había encontrado un local. Ya había hablado con un contratista. Lo que no tenía era un historial de crédito suficiente para obtener un préstamo empresarial. Mi padre dijo, solo cofirma. Una formalidad. $45.000. Si hace sus pagos, ¿qué lo hará? Mírala. Mira este plan. Es muy seria con esto. Nunca sabrás que firmaste nada. Y si ocurre lo peor, que no ocurrirá, lo resolveremos como familia. Dije, sí. Miré los documentos del préstamo. Vi la cantidad, $45.000. Mi nombre en la línea del cofirmante,
el nombre de Cale en la línea del prestatario. Pedí una copia. Mi padre dijo, por supuesto. Conduje a casa y esperé a que llegara la copia. Nunca llegó. Y me dije a mí misma que haría un seguimiento, y luego no lo hice porque estaba ocupada y porque confiaba en ellos y porque se supone que confiar en tu familia no es lo que te arruina. Volví al presente, al número en mi pantalla. El préstamo que había aceptado cofirmar era de $45.000. La cuenta frente a mí mostraba $87.000. Una refinanciación que nunca había autorizado, documentos que nunca había firmado, o que no había firmado a sabiendas, y aquí era donde el pensamiento se convertía en algo que no estaba del todo lista para completar, que no había firmado en absoluto. Me desplacé hacia abajo. Una segunda cuenta. Otra institución. Línea de crédito empresarial. Saldo, $61.000. Mi número de seguro social figuraba como prestatario principal. Ningún registro del nombre de Cale en ninguna parte del resumen. Fecha de apertura, hace 2 años y medio. Una tercera, $34.000. Mismo perfil. Luego una tarjeta de crédito personal. Del tipo que te envían en un sobre estándar y no requiere nada más que un nombre, una dirección, una fecha de nacimiento, un número de seguro social, todo lo cual mi hermana tenía. Todo lo cual había adquirido de la manera más ordinaria posible, siendo mi hermana. Saldo de la tarjeta, $58.000. La tarjeta había estado abierta durante 2 años. Nunca la había tenido en mis manos. Nunca la había activado. Nunca, en ningún momento que pudiera localizar en mi memoria, la había aceptado. Sumé los números. Luego los sumé de nuevo. Soy gerente de marketing de profesión, no contable, pero sé sumar. El total llegó al mismo lugar en ambas ocasiones, $240.000. Me senté en la mesa de mi cocina en la oscuridad por un rato. No encendí las luces. Había suficiente luz de la pantalla del portátil. Afuera, pasó un coche, sus faros deslizándose por el techo. En algún lugar del pasillo, se cerró una puerta. Sonidos ordinarios de una tarde de domingo ordinaria en el apartamento de una mujer que estaba sentada en la oscuridad, aprendiendo que la vida que pensaba que había construido tenía una forma diferente a la que creía. El sentimiento no era rabia, todavía no. Era algo que no tenía nombre. Algo que se sentaba en el pecho como una piedra puesta allí en silencio, sin anunciarse, y que solo notas cuando intentas respirar normalmente y descubres que no puedes hacerlo del todo. Cogí mi teléfono. Llamé a Diane. Respondió al segundo timbre. Dije, necesito contarte algo. Dijo, está bien. Solo eso. Solo el espacio que siempre creaba sin que se lo pidieran. Se lo conté todo, la mesa de la cocina, el veredicto de mi padre, las manos de mi madre, el informe de crédito, las cuentas, los números. Se lo conté sin llorar, lo que me sorprendió. Pero quizás solo hay una cierta cantidad de llanto que una persona puede hacer en una noche, y yo había usado mis 12 minutos. Diane escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que siempre he valorado de ella, la comprensión de que algunas cosas necesitan ser dichas antes de que necesiten ser respondidas. Cuando terminé, dijo, voy para allá. Llegó 40 minutos después con una bolsa de comida tailandesa que ninguna de las dos íbamos a comer, y yo había usado esos 40 minutos para imprimir el informe de crédito en mi impresora doméstica, las 14 páginas, y para ponerlo sobre la mesa de la cocina bajo la luz del techo. Diane se sentó frente a mí. Repasó las páginas lentamente, como repasa todo, sin prisas, sin representar preocupación. Observé su rostro mientras leía. Es un rostro muy difícil de leer, lo que en parte es lo que la hace buena en su trabajo. Y me dijo muy poco hasta que dejó la última página. Miró las cuentas. Miró las fechas. Miró la columna donde se listaba la información del prestatario y la columna donde aparecía mi número de seguro social. Luego me miró. Dijo, Megan, esto no es un problema de confirmar. Diane dijo, dime cómo se ve esto desde fuera. Así que lo hice. Dije que alguien tuvo acceso a mi información personal, mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, mi historial de direcciones, mi firma,
al menos una muestra de ella. Ese acceso provino del préstamo original de hace 4 años, el que acepté, el que firmé con mi propia mano y vi a mi padre guardar en una carpeta. Después de que se procesara ese préstamo, alguien usó esa información para hacer varias otras cosas, para refinanciar el préstamo original sin mi autorización, para abrir nuevas líneas de crédito a mi nombre en instituciones a las que nunca había entrado. Para solicitar una tarjeta de crédito que llegó a una dirección que no era la mía y fue activada por una mano que no era la mía. Diane escuchó. Cuando me detuve, dijo, ¿cuántas personas tuvieron acceso a toda esa información a la vez? No respondí. No era necesario. Mientras Diane hablaba, haciendo las preguntas metódicas que hace cuando está resolviendo un problema, el tipo de preguntas que provienen de 11 años en recursos humanos y una creencia fundamental de que la información organizada adecuadamente eventualmente te dirá lo que necesitas saber. Me encontré en otro lugar. No ausente de la cocina, no ausente de la conversación, sino arrastrada lateralmente hacia algo que seguía aflorando cuanto más intentaba mirar lo que tenía delante. Tenía 16 años. Era mi cumpleaños. La casa de mis padres, la misma alfombra, la misma luz a través de la ventana de la cocina. Mi padre tenía una cinta alrededor de algo que traía del coche. Y por un momento, al llegar a casa de la escuela con la mochila aún puesta, pensé que la cosa con la cinta era para mí. Era un sábado. Mi cumpleaños fue un sábado ese año. Era una bicicleta, azul, con manillares plateados. La llevó a través de la puerta principal y la dejó en la sala de estar. Y Cale, que tenía 13 años y aún no había aprendido a ocultar su placer al recibir cosas, emitió un sonido que todavía recuerdo, a medio camino entre un jadeo y una risa. Me quedé en la puerta con la mochila puesta. Mi padre me miró. Dijo, tu hermana la pidió. Luego, como si esto completara un pensamiento que yo había iniciado, tú no la necesitas. Tú siempre resuelves las cosas. No fue cruel cuando lo dijo. Esa es la parte que he pasado años tratando de explicar a la gente que pregunta. No estaba tratando de herirme. Él genuinamente creía que era un cumplido. Eres capaz. Eres autosuficiente. No requieres el mismo mantenimiento que tu hermana. Estaba orgulloso de mí cuando lo dijo. Eso fue lo que lo hizo tan completo. Recibí una tarjeta. La tarjeta tenía un billete de $20. Les di las gracias a ambos. Subí y me senté en mi cama con la mochila aún puesta y entendí de la manera específica y sin palabras en que los adolescentes entienden las cosas antes de tener el lenguaje para nombrarlas. Que ser la que resolvía las cosas no iba a ser lo mismo que ser en quien pensaban. Megan, dijo Diane. Volví. La cocina, las 14 páginas, la luz del techo. Dijo, lo que estás describiendo no es un error que alguien cometió. Es una decisión que alguien tomó, varias veces, a lo largo de varios años, con tu nombre. Lo dijo simplemente, de la manera en que dice todo lo importante, no para que impactara, no para asegurarse de que lo sintiera, solo porque era la forma precisa de describir lo que veía en esas 14 páginas. Lo oí impactar de todos modos. Lo oí de la manera en que oyes algo que reorganiza los muebles en una habitación en la que has estado sentada durante mucho tiempo. Dije, lo sé. Se quedó hasta la medianoche. No comimos la comida tailandesa. Bebimos el café. Hice 2 cafeteras, y repasamos los documentos de nuevo, y en algún momento empezó a ayudarme a organizarlos por fecha e institución porque eso es lo que ella hace. Hace que lo abrumador sea manejable dándole una estructura. Cuando se fue, me abrazó en la puerta y dijo, llámame mañana. Dije que lo haría. No dormí mucho. Por la mañana, fui a trabajar porque tenía que entregar un informe de campaña antes del mediodía, y porque todavía no sabía qué más hacer con un martes. Y porque el ritmo de las cosas ordinarias puede sostenerte cuando tu mente necesita estar en un lugar que no sea dentro de lo que descubriste la noche anterior. Respondí correos electrónicos. Me senté en la reunión de marketing de las 9 y aporté 2 ideas, ambas bien recibidas. Y miré las caras de las personas alrededor de la mesa de conferencias y pensé, ninguno de ellos sabe.
Ninguno de ellos sabe que estoy sentada aquí con $240.000 de deuda fraudulenta vinculada a mi nombre y una familia que ha decidido que la respuesta correcta a esto es que yo lo pague en silencio y no cause problemas. Parecía normal. Siempre he sido muy buena pareciendo normal. Después de la reunión, hice una llamada desde mi coche en el aparcamiento. Había encontrado el nombre de un abogado de fraudes al consumidor la noche anterior mientras Diane y yo organizábamos los documentos. Había escrito el número en una nota adhesiva y la había puesto en el bolsillo de mi abrigo y había tratado de no pensar en lo que significaría llamar. Llamé. Respondió una mujer. Dije que necesitaba una cita lo antes posible. Dijo jueves a las 2. Dije, allí estaré. No se lo dije a mis padres. No se lo dije a Kale, que había enviado 3 mensajes de texto más desde el domingo que no había abierto. Puse mi teléfono en la guantera y volví adentro y terminé el informe de campaña. El jueves, el abogado se llamaba Barrett. Tenía una oficina en Meridian Street con una ventana que daba a un aparcamiento y un escritorio que estaba cubierto de una manera que sugería que era una persona que sabía dónde estaba todo, aunque nadie más pudiera decirlo. Revisó los documentos que traje en una carpeta verde, las 14 páginas organizadas por el sistema de Diane, con las fechas resaltadas. No se apresuró. No hizo preguntas innecesarias. Cuando terminó, dejó las páginas y juntó las manos sobre el escritorio. Dijo, algunas de estas firmas son falsificaciones. Lo dijo la primera vez y luego un momento después, sin dramatismo, como para asegurarse de que la palabra había sido recibida. Falsificaciones. Dejó que eso se asentara. Luego dijo, hay suficiente aquí para presentar una denuncia penal. Pero necesito que entiendas algo antes de que hablemos de los próximos pasos. Me miró fijamente, de la manera en que la gente te mira cuando lo que están a punto de decir no es algo que quieran que te pierdas. Una vez que lo presentemos, no puedes retirarlo. Mi padre llamó 3 veces el martes. Mi hermana llamó 4 veces el miércoles y luego, cuando no respondí, envió un mensaje de texto que decía, sé que estás molesta, pero por favor, solo llámame. ¿Podemos resolver esto? Leí el texto en el aparcamiento después del trabajo, de pie entre mi coche y el coche de al lado. Y luego puse mi teléfono boca abajo en mi bolso y conduje a casa. No los estaba ignorando por ira. O no solo por ira. Los estaba ignorando porque estaba trabajando. Barrett me había dado una lista de lo que necesitaba, cada trozo de papel relacionado con el préstamo original de hace 4 años, cada extracto al que pudiera acceder de las cuentas fraudulentas. Cualquier comunicación escrita o de texto de miembros de la familia que hiciera referencia a la deuda o las cuentas, y una cronología escrita de todo lo que pudiera recordar, en orden con fechas donde las tuviera. Pasé las noches del martes y miércoles en la mesa de mi cocina con las 14 páginas y un bloc de notas legal y mi portátil, construyendo el archivo que Barrett había pedido. Diane vino el martes y me ayudó a organizar los extractos en orden cronológico. Y no dijo nada que no fuera útil, que es una de las razones por las que la he mantenido en mi vida durante 7 años. El archivo creció. Cuanto más lo organizaba, más me decía. No de maneras que no hubiera sospechado. Ya lo había sospechado todo, pero de la manera específica e irrefutable en que la documentación te dice las cosas. Fechas, cantidades, direcciones. La dirección registrada en la tarjeta de crédito fraudulenta era la casa de mis padres. El número de teléfono registrado en el préstamo de refinanciación era un número que no reconocía, pero que más tarde descubriría que era un teléfono de prepago. La firma en la solicitud de refinanciación era la mía, en el sentido general en que una copia de algo es la cosa, lo suficientemente parecida para pasar una revisión superficial, lo suficientemente diferente una vez que sabías qué buscar como para que un ojo entrenado la viera de inmediato. Barrett la había visto de inmediato. Había usado la palabra 2 veces. El miércoles por la tarde a las 6:20, sonó el interfono de mi edificio. Casi no lo contestó. Luego miré la pantalla de la cámara y vi a mi madre en el vestíbulo con su abrigo de invierno, su bolso en el brazo, su cara haciendo lo que hace cuando intenta parecer serena y no lo consigue del todo. Apreté el botón. Dije, sube. Abrí la puerta antes de que llamara. Entró y miró mi apartamento como siempre lo hace cuando me visita,
un rápido escaneo que creo que es genuinamente inconsciente, comprobando que todo esté limpio, que no haya signos de desorden. No lo sabía. Había, sin embargo, 14 páginas de informe de crédito y un bloc de notas legal con 2 días de notas en la mesa de mi cocina, y sus ojos se dirigieron allí y se quedaron allí por un momento antes de mirarme. Dijo, «¿Podemos sentarnos?» Nos sentamos. Ella se sentó donde se había sentado Diane. Yo me senté frente a ella. Dijo lo que esperaba que dijera porque había sido su hija durante 34 años y sabía cómo construía los argumentos. Dijo la familia primero. Dijo que Cale había cometido errores pero que seguía siendo familia, y que la familia no deja que los suyos pasen por las cosas solos. Dijo que tu padre no duerme. Dijo que esto va a hacerle daño a todo el mundo si sigues por este camino. Dijo, ¿podemos por favor sentarnos y hablar de esto, todos juntos, y encontrar una manera de avanzar que no termine con alguien destrozado? Lo dijo todo con genuina angustia. Quiero ser precisa al respecto. Mi madre no estaba actuando. Tenía miedo. Y el miedo era real. Y en algún lugar dentro de él, también había, creo, amor, el amor particular de una persona que no puede imaginar elegir entre sus hijos y que, sin admitírselo del todo a sí misma, ya ha elegido. La dejé terminar. Luego dije, mamá, ¿cuánto tiempo hace que lo sabes? Abrió la boca. Luego la cerró. Sus ojos se movieron hacia la ventana sobre mi hombro, la que da al aparcamiento donde las luces se encendían en la oscuridad de enero. Estaba buscando algo ahí fuera. No creo que lo encontrara. Dije, no sobre el préstamo original. Sé que sabías de eso. Me refiero al resto. La refinanciación, las otras cuentas. ¿Cuánto tiempo? Sus manos, que habían estado juntas sobre la mesa, se separaron. Presionó una de ellas plana contra la madera y luego la otra. Su rostro estaba haciendo algo complicado, y lo observé, y comprendí que lo que estaba viendo era a una persona tratando de encontrar una versión de la verdad que fuera más fácil de decir que la versión que era realmente cierta. No la encontró. El silencio se extendió entre nosotras, y me dijo todo lo que el silencio en la cocina de mis padres me había dicho el domingo y todo lo que ya sabía antes de hacer la pregunta. Dije, necesito que te vayas. Lloró en el pasillo. Podía oírla a través de la puerta, no fuerte, solo el sonido particular de alguien que había mantenido algo unido durante más tiempo del que debía y se había quedado sin energía para seguir haciéndolo. Me quedé de mi lado de la puerta y la escuché hasta que se detuvo. Y luego escuché sus pasos alejándose por el pasillo, y luego escuché el ascensor. Luego el edificio quedó en silencio. Fui a la sala de estar. No encendí ninguna luz. Me senté en el sofá, no acurrucada, no doblada sobre mí misma, simplemente sentada, de la manera en que te sientas cuando estás muy cansada y el cansancio ha pasado el punto de sentirse como algo en particular. Fuera de la ventana, la ciudad hacía sus ruidos ordinarios. Una sirena en algún lugar yendo en la otra dirección. El zumbido del refrigerador desde la cocina. El silencio particular que hace un apartamento cuando es solo tuyo. La pantalla del televisor estaba oscura. Mi reflejo en ella era tenue, apenas visible. Más una sugerencia que una imagen. Una mujer en un sofá en una habitación sin luz. La miré durante mucho tiempo. He tenido miedo de esta imagen durante la mayor parte de mi vida. No esta imagen específica, no este sofá, esta ventana, esta particular oscuridad de enero, sino esta forma de las cosas, sola. Sin familia en la habitación de al lado. Sin nadie cuyos sentimientos estuviera manejando actualmente o cuyas necesidades estuviera teniendo en cuenta. Me habían enseñado, de la manera lenta y sin palabras en que las familias enseñan las cosas, que esta era la consecuencia de ser difícil, el costo de no cooperar. Si no le das a la gente lo que necesita, terminarás sentada sola en la oscuridad, y te lo habrás hecho a ti misma. Me senté en la oscuridad y esperé a que se sintiera como siempre me habían dicho que se sentiría. No fue así. Lo que se sintió fue quietud. La primera quietud real que podía recordar haber tenido en mucho tiempo. No la quietud de que no pasara nada, sino la quietud de no tener que ser nada en particular para nadie. No en este momento. No en esta habitación.
Mi apartamento. Mi sofá. Mi reflejo en una pantalla oscura. Mirándome. Cogí mi teléfono. Llamé a Barrett. Cuando respondió, dije, ¿qué presentamos primero? Diane se fue a medianoche el domingo. La acompañé a la puerta y la vi irse por el pasillo. Y me quedé allí un momento después de que el ascensor se cerrara, escuchando el edificio asentarse a mi alrededor. Y luego volví a entrar y no me fui a la cama. Llamé a mi banco esa noche. Quiero ser precisa sobre esto porque la precisión es lo que esa llamada requería y precisión es lo que obtuvo. Me senté en la mesa de mi cocina a las 12:20 de la madrugada con las 14 páginas todavía extendidas frente a mí, y llamé al número del departamento de fraudes que había buscado mientras Diane y yo organizábamos los documentos. Un representante respondió al cuarto timbre. Marcus, dijo que se llamaba, y lo anoté en mi blog de notas legal con la hora y la fecha porque había estado tomando notas y documentando conversaciones desde que tenía 22 años, y no iba a parar ahora. Le conté a Marcus lo que había encontrado. Le leí los números de cuenta del informe de crédito, las instituciones, las fechas de apertura. Me guió a través del proceso de colocar una congelación de seguridad en mi archivo de crédito con las 3 agencias, Equifax, TransUnion, Experian, lo que evitaría que se abriera cualquier nuevo crédito a mi nombre mientras la disputa estuviera activa. Me dio 3 números de caso, uno por agencia. Los anoté todos. Me dijo que alguien del equipo de investigación de fraudes se pondría en contacto en 48 horas hábiles. Escribí 48 horas hábiles y lo rodeé con un círculo. Colgué a la 1:14 de la madrugada. Luego abrí mi portátil y revisé el informe de crédito una vez más porque necesitaba entender la cronología antes de que Barrett y yo pudiéramos hablar de los siguientes pasos. Creé una hoja de cálculo. Nombre de la cuenta, institución, fecha de apertura, saldo, dirección registrada, número de contacto registrado. 6 columnas, 7 filas. Cuando terminé, la hoja de cálculo contaba una historia más limpia y legible que las 14 páginas, porque una hoja de cálculo no tiene contexto ni emoción. Solo tiene lo que tiene. La imprimí. La añadí a la carpeta. Me fui a la cama a las 2:30 y me desperté de nuevo a las 5:15, lo cual no es inusual para mí cuando algo va mal. Así que hice café y repasé la cronología de nuevo hasta que fue hora de ir a trabajar. El segundo día fue Barrett, su oficina en Meridian Street, la ventana sobre el aparcamiento, el escritorio que solo él podía navegar. Traje la carpeta, las 14 páginas, la organización de Diane, mi hoja de cálculo, el blog de notas legal con el nombre de Marcus y los 3 números de caso, y las 48 horas hábiles rodeadas con un círculo. Barrett lo miró todo. No dijo que lo había hecho bien, o que había sido exhaustiva, lo cual agradecí porque no necesitaba que me lo dijeran, y él pareció entenderlo. Presentó una denuncia formal ante el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis esa tarde. También envió cartas certificadas a los 4 acreedores, informándoles de que las cuentas en cuestión estaban bajo disputa por fraude y que toda actividad de cobro debía suspenderse hasta que finalizara la investigación. Me dio copias de todo. Las añadí a la carpeta. Tercer día. Los acreedores se movieron. De la manera en que Barrett lo explicó más tarde y de la manera en que lo he entendido desde entonces, cuando se presenta una disputa por fraude y llegan cartas certificadas, las instituciones comienzan el proceso de verificar la información original de la cuenta. Uno de los acreedores, el que tenía la línea de crédito empresarial más grande, tenía la dirección de la casa de mis padres como dirección registrada. Cuando intentaron verificar por correo y teléfono, llegaron a esa dirección. Mi padre contestó el teléfono. Barrett me contó esto a las 4:30 del miércoles por la tarde. Esa misma noche, mi madre llegaría a mi puerta. Todavía no había hablado con mis padres. No supe hasta la llamada de Barrett que ellos habían hablado con el acreedor. Mi padre me llamó 12 veces en las 3 horas entre su llamada con el acreedor y la llegada de mi madre a mi edificio. Vi las llamadas entrar desde el aparcamiento del trabajo, mi teléfono boca arriba en el asiento del pasajero, su nombre apareciendo y desapareciendo en la pantalla. No respondí a ninguna de ellas, no porque hubiera decidido no hacerlo, sino porque Barrett había sido claro, hasta que la denuncia no se procesara formalmente, no debía discutir el caso con nadie que pudiera ser nombrado en ella.
Mi padre había sido nombrado en la documentación como un contacto conocido en relación con el préstamo original. No lo estaba ignorando. Estaba siguiendo instrucciones. Cuarto día. Barrett llamó a las 9 de la mañana. Dijo, el informe policial ha sido marcado. Dejó una pausa. Dado el uso del número de seguro social en múltiples instituciones financieras y el alcance geográfico de las cuentas, lo van a derivar. Se pondrán en contacto contigo desde la División de Delitos Financieros del FBI. Estaba en mi coche en el garaje de mi edificio de apartamentos, donde había estado sentada durante 6 minutos porque no había conseguido hacerme entrar todavía. Dije, está bien. Barrett dijo, esto cambia la naturaleza del caso. La jurisdicción federal opera de manera diferente a la local. El proceso se moverá a su propio ritmo, y habrá cosas que estarán fuera de nuestro control. Pero quiero que entiendas lo que esto significa en términos prácticos. Otra pausa. Nadie puede hacer que esto desaparezca en silencio. Ni tú, ni yo, ni tu familia. Una vez que los investigadores federales abren un caso, el caso les pertenece a ellos. Dije, entiendo. Me quedé en mi coche después de colgar. Afuera, alguien pasó en coche buscando un sitio. Una puerta se abrió y se cerró en algún lugar por encima de mí en la estructura. Las luces del garaje zumbaban a su particular baja frecuencia, como siempre lo hacen, indiferentes a todo. En lo que no dejaba de pensar no era en Cale. No era en mis padres. Era en la conversación que tuve con mi padre en la mesa de la cocina de mis padres. Su voz, su particular monotonía, la absoluta certeza de que lo que me estaba pidiendo que hiciera era razonable. $45.000 se habían convertido en $87.000, se habían convertido en $240.000. Y en algún momento en el transcurso de esos 4 años, en todas las refinanciaciones y las nuevas cuentas y las firmas falsificadas y el número de teléfono de prepago listado como contacto en documentos que nunca había visto, en algún momento de todo eso. Mi padre había mirado la situación y había decidido que la respuesta correcta era llamarme a un almuerzo de domingo y decirme que lo pagara. Y mi madre se había sentado con las manos en el regazo y no había dicho una palabra. Abrí mi teléfono. Fui a la aplicación de notas. Empecé una nueva nota. En la parte superior, escribí 3 líneas, lo que sé. Lo que puedo probar. Lo que necesito. Había estado en una posición defensiva desde el domingo, descubriendo, documentando, esperando a que otras personas hicieran su siguiente movimiento. Eso se había acabado. Tenía un número de caso. Tenía una derivación federal. Tenía una carpeta con 14 páginas y una hoja de cálculo y 3 cartas certificadas y el nombre Marcus y 48 horas hábiles rodeado con tinta. Ya no estaba reaccionando. Esa tarde a las 6:47, sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Prefijo de Indianápolis, pero no un número en mis contactos. Respondí. Una voz dijo, hablo con Megan Carter. Dije, sí. Dijo, soy la agente especial Torres, de delitos financieros del FBI. Me gustaría programar una hora para hablar. Quinto día. La oficina de campo del FBI en Indianápolis está en la calle North Pennsylvania en un edificio deliberadamente anodino, el tipo de edificio diseñado para parecer que podría ser cualquier cosa, lo que en sí mismo es una especie de declaración. Nunca había estado dentro de uno antes. Me senté en una sala de espera con una fila de sillas atornilladas a la pared y una ventana en el mostrador de recepción hecha de un vidrio lo suficientemente grueso como para poder ver la forma de la mujer detrás de él, pero no su expresión. Y pensé en cuántas personas se habían sentado en esta misma fila de sillas, esperando conversaciones que no esperaban tener. Torres salió 2 minutos después de la hora de la cita, lo cual anoté no porque importara, sino porque seguía notándolo todo. Era más baja de lo que había esperado por su voz, con el tipo de postura precisa que proviene de años de moverse por espacios donde necesitas que te tomen en serio. Me estrechó la mano. Me llevó a una habitación que tenía una mesa y 2 sillas y nada en las paredes. La reunión duró 40 minutos. No reconstruiré todo porque la mayor parte fue procedimental, en qué consistiría la investigación, qué cronograma era realista, qué debía y no debía decir públicamente sobre el caso mientras estuviera activo.
Torres no hizo promesas. Me dio un número de caso, una línea directa y una carpeta con información sobre qué esperar cuando una investigación federal por fraude procede. Hablaba de la manera en que hablan las personas que han tenido esta conversación muchas veces y entienden que la claridad es una forma de respeto. Al final, le pregunté, ¿qué necesito hacer para apoyar la investigación? Me lo dijo. Tomé notas. He pedido ayuda a lo largo de mi vida profesional, he pedido recursos, he pedido prórrogas, he pedido opiniones sobre problemas que no podía resolver sola. Pero hay una textura particular en pedir ayuda con algo que te está sucediendo personalmente, algo que tiene que ver con quién eres y lo que se ha hecho con tu nombre. Siempre me había resultado difícil ese tipo de petición. Requería admitir que habías estado en una posición de ser dañado. Requería dejar que otra persona viera el tamaño de lo que había sucedido. Pedí ayuda de todos modos. Torres respondió. Me fui con la carpeta bajo el brazo y conduje de vuelta a la oficina y llegué a tiempo para una llamada a las 3. Quinto día, tarde. Una amiga mía, una mujer llamada Clara que nos conocía tanto a Cale como a mí desde nuestros veintitantos, que ocupaba esa particular posición social de ser cercana a ambos lados de una familia dividida sin estar aliada con ninguno, me envió un mensaje de texto a las 7 de la tarde. Decía, Cale me pidió que me pusiera en contacto. Está muy asustada. Quiere hablar contigo. Dice que todo es un malentendido y que necesita una oportunidad para explicarlo. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono y preparé la cena. No respondí a Clara. No respondí a Cale, cuyo nombre no había visto en el texto pero cuya voz podía oír en cada palabra. El encuadre particular de todo un malentendido y una oportunidad para explicar y especialmente muy asustada, que es el vocabulario de alguien que ha aprendido que la vulnerabilidad representada en el momento adecuado es su propio tipo de palanca. Cené. Lavé el plato. Me fui a la cama a una hora razonable y dormí mejor que desde el domingo. Sexto día. Mi padre llamó a las 10 de la mañana. Casi no contestó. Luego lo hice porque quería oír cómo sonaba su voz al otro lado de 5 días. Era diferente. La palabra a la que sigo volviendo es más pequeña. No en volumen, sino en peso. La cualidad de certeza que había tenido el domingo, la monotonía de un hombre entregando información que consideraba zanjada, había desaparecido. Lo que había en su lugar era algo para lo que no tuve un nombre de inmediato. Me llevó unos segundos de escucha identificarlo. Dijo, Megan, me gustaría que nos reuniéramos y habláramos de esto como familia. Solo para hablar. Dije, no hay nada que hablar, papá. El proceso está en marcha. Dijo, por favor. Una palabra. Había oído a mi padre decir, por favor muchas veces a lo largo de mi vida, en las mesas de la cena, en ferreterías, en conversaciones con extraños donde la cortesía lo requería. No creo que nunca se lo hubiera oído decir de la manera en que lo dijo esa mañana. No como una cortesía, como una solicitud de una persona que entendía que la respuesta podría ser no. Dije, le haré saber a Barrett que te has puesto en contacto. Colgué. Barrett envió una carta certificada a Cale a su domicilio esa tarde. La carta tenía 2 páginas. Su contenido esencial era simple, no debía contactar a Megan Carter directa o indirectamente, no contactar al empleador de Megan y no contactar a ninguna institución financiera con la que Megan tuviera una relación. Pendiente de la resolución de la investigación federal, la violación de los términos de la carta sería documentada y reportada. Barrett me envió una copia. La añadí a la carpeta. Séptimo día, mañana. Cale había estado haciendo pagos mínimos en las cuentas fraudulentas a través de una cuenta bancaria separada que estaba a su propio nombre, un hecho que la revisión de Barrett de los documentos originales del acreedor había revelado. Cuando las cuentas fueron marcadas como disputadas y congeladas, los pagos automáticos que había configurado dejaron de procesarse. 3 cuentas entraron simultáneamente en mora esa mañana, el primer día hábil después de que la congelación se hiciera efectiva por completo. Las notificaciones de mora se enviaron a las direcciones registradas para cada cuenta. 2 de esas direcciones eran la casa de mis padres. Me enteré de esto por Barrett, quien se enteró por un enlace de un acreedor que llamó a su oficina para preguntar sobre el estado de la disputa. Para cuando Barrett me lo transmitió,
Mi padre ya me había llamado 2 veces más esa mañana. No había respondido. En su lugar, llamé a Diane. Respondió en medio de lo que parecía ser su hora de almuerzo, un fondo de conversaciones de otras personas y el ruido ambiental particular de un restaurante del centro. Dijo, ¿cómo estás, en realidad? Es él en realidad lo que importa cuando Diane hace esa pregunta. Está distinguiendo entre la versión de la respuesta que está destinada al consumo general y la versión que es verdadera. Lo pensé por un momento, ¿qué es la respuesta correcta a una pregunta con en realidad? Dije, estoy bien. Creo que estoy bien. Dijo, sí. Dije, sí. Hubo una pausa en la que pude oírla hacer algo con un tenedor. Dijo, bien. Eso fue todo. Hablamos durante otros 10 minutos sobre algo no relacionado, una reorganización en su empresa, una serie de televisión que había empezado a ver. Cuando colgamos, me quedé un momento en mi coche en el aparcamiento donde había atendido la llamada. Y me aferré a ese bien por un momento, a su peso sin complicaciones, antes de volver a entrar. 7º día, tarde. Estaba en mi escritorio terminando un plan de medios cuando mi teléfono vibró con una notificación de la recepción de mi edificio. Lo había configurado hacía años, una alerta de texto cada vez que alguien estaba en el vestíbulo pidiendo subir. Era una función de conveniencia en la que nunca había pensado mucho. Pensé en ella ahora. La notificación decía que había visitantes preguntando por mi apartamento. Llamé a la recepción. El recepcionista, un estudiante universitario llamado Jerome que trabajaba los lunes y jueves y que siempre había sido educado de la manera de alguien que ha decidido que la cortesía no le cuesta nada, me dijo que había 5 personas en el vestíbulo. ¿5? Dije. ¿Puedes describirlos? ¿Lo hizo? Un hombre mayor, una mujer más joven que había estado llorando, un hombre con la mujer más joven que la sujetaba del brazo, una mujer mayor diferente de la primera que había dicho que estaba allí para ayudar. Los conocía a los 5. Dije, que suban. Abrí la puerta antes de que llamaran. Estaban de pie en el pasillo en la configuración en la que la gente se pone cuando ha llegado a un lugar juntos pero no están del todo seguros de si deberían haberlo hecho. Cale al frente, Derek justo detrás de ella con una mano en la parte baja de su espalda, mi padre a la izquierda. Mi madre detrás de él, y la tía Patricia al borde del grupo, de la manera en que la gente se pone cuando ha venido a ayudar y ya se está arrepintiendo. 5 personas en el pasillo de un edificio en el que nunca habían estado, en una ciudad que solo visitaban cuando la ocasión lo requería, en enero, a una hora del día en la que ninguno de ellos estaría aquí de otro modo. Los miré. Ellos me miraron. No me aparté del umbral. No dije, entren. No inmediatamente. Y nadie avanzó. Nos quedamos allí un momento, yo a un lado del umbral, los 5 al otro. Y comprendí que este era un momento del que había tenido miedo durante mucho tiempo. No era lo que había esperado. Di un paso atrás. Los dejé entrar. Cale empezó a hablar antes de haber entrado por completo. Había estado llorando recientemente, el enrojecimiento particular alrededor de los ojos que permanece un tiempo después de que el llanto se detiene. Y tenía la apariencia de alguien que había estado ensayando qué decir pero cuyo ensayo se estaba desintegrando en tiempo real. Las palabras salieron rápido. Dijo, malentendido. Dijo, error. Dijo, nunca quise que llegara tan lejos. Dijo, pensé que podría arreglarlo antes de que alguien se enterara. Pensé que el negocio iba a mejorar. Pensé que había tiempo. Dijo, sé que esto se ve mal, pero necesito que escuches lo que realmente pasó. Habló durante un rato. La dejé. Mi tía Patricia dijo cuando Cale se detuvo para respirar, lo que todos esperamos es que podamos sentarnos y resolver esto juntos como familia. Hay opciones aquí que no tienen que terminar como están yendo las cosas. Mi padre dijo, lo que sea que necesites para arreglar esto, Megan, encontraremos la manera de hacerlo. Todos juntos. Me miró como no me había mirado el domingo. No desde la posición de alguien que emite un veredicto, sino desde la posición de alguien que entendía, quizás por primera vez, que los veredictos también podían emitirse en la otra dirección. Solo dinos qué necesitas. Mi madre se quedó detrás de él y no habló.
Esperé hasta que la habitación se quedó en silencio. Esto tomó más tiempo de lo que uno podría esperar. Cale llenaba el silencio reflexivamente, como hacen algunas personas, y Patricia intentaba mantener abierto un espacio para la negociación que ya estaba cerrado. Y mi padre tenía más que quería decir. Esperé a que todo se agotara. Cuando lo hizo, dije, voy a decirles algo, y necesito que lo escuchen claramente. El pasillo, todos seguían de pie. Ninguno se había sentado. No les había ofrecido un lugar para sentarse, se quedó en silencio. Dije, hace 3 días, el caso fue derivado a la División de Delitos Financieros del FBI. Ya me he reunido con un agente. Ya he proporcionado toda mi documentación. El caso tiene un número de caso federal y un investigador federal asignado. Cale emitió un sonido. Continué, una investigación federal por fraude no es una disputa personal. No funciona de la manera en que esto está funcionando ahora mismo, con 5 personas en un pasillo pidiéndome que reconsidere. La decisión sobre cómo proceder ya no me pertenece. Pertenece al sistema federal. No puedo llamar al agente Torres y decirle que he cambiado de opinión porque las investigaciones federales no funcionan así. ¿Y por qué no he cambiado de opinión? Hice una pausa. Dejé que eso se asentara. Demasiado tarde, dije, no es una amenaza. Es un hecho. Lo que sucedió a continuación ocurrió por etapas, de la manera en que las cosas se derrumban cuando han sido sostenidas durante mucho tiempo por una estructura que nunca fue tan sólida como parecía. Cale se sentó en el suelo de mi pasillo. No dramáticamente, no tanto un colapso como un ceder, de la manera en que una persona se sienta cuando sus piernas simplemente han dejado de cooperar. Derek bajó con ella, una rodilla en el suelo, su mano en la espalda de ella. Ella emitió el sonido que yo había oído a través de la puerta el miércoles por la noche cuando mi madre había estado en el mismo pasillo y había llorado, pero diferente. El llanto de mi madre había sido el sonido de alguien que había mantenido algo unido y se había quedado sin energía. El de Cale era algo más crudo, el sonido de alguien que había estado corriendo fuerte durante 4 años y había chocado contra un muro y ahora estaba al otro lado del muro sin nada con que seguir corriendo. Mi padre se sentó, no en el suelo. Al principio, se apoyó contra la pared, y luego sus piernas cedieron como las de Cale, y se sentó en el suelo de mi pasillo con la espalda contra la pared y la cara entre las manos. Tenía 63 años. Había trabajado en la misma planta de fabricación durante 27 años antes de que cerrara. Había construido una terraza en la parte trasera de su casa con sus propias manos durante el verano en que yo tenía 12 años. Nunca en mi vida lo había visto sentarse en el suelo. Patricia dijo algo. No recuerdo qué fue. Era el tipo de cosa que la gente dice cuando se ha quedado sin el lenguaje para lo que realmente está sucediendo. Entonces mi madre habló. Todavía estaba de pie. Sus manos, que habían estado a sus costados, se movieron, no para alcanzar a nadie, solo para moverse, de la manera en que se mueven las manos cuando la persona a la que pertenecen está tratando de encontrar la forma correcta para lo que está a punto de decir. Me miró, solo a mí, no a mi padre ni a Cale ni a Patricia. Y su voz era muy baja. Dijo, debería habértelo dicho. Hace 2 años, cuando me enteré de la refinanciación, supe que no estaba bien. Supe lo que había hecho, y me dije a mí misma que no era tan grave. Me dije a mí misma que lo iba a devolver. Se detuvo, empezó de nuevo, más lentamente. Debería habértelo dicho. Lo siento. Miré a mi madre. Le creí. Quiero ser precisa al respecto porque creo que importa. Creí que lo sentía. Creí que lo había sabido y había elegido no decírmelo y había pasado 2 años viviendo con esa elección, y que el lo siento que estaba diciendo ahora no era una actuación. Era real. No cambiaba nada. Dije, lo sé. Luego dije, necesito que se vayan todos ahora. Nadie discutió. Eso fue lo que no había anticipado, que cuando llegara el momento, con el número de caso y la derivación federal y la carpeta que Barrett había construido y el sonido de Cale en mi suelo, no quedaría nada con qué discutir. Patricia ayudó a Cale a levantarse. Derek mantuvo su mano en la espalda de ella. Mi padre se puso de pie lentamente, con la deliberación de alguien cuyo cuerpo se ha vuelto más pesado en los últimos 10 minutos.
Mi madre me miró una vez más, brevemente, y luego desvió la mirada. Salieron al pasillo. Esperé hasta que todos estuvieron fuera de la puerta y luego no dije nada más, y la cerré. Me quedé de mi lado de la puerta en silencio. Luego me deslicé hasta que estuve sentada en el suelo, con la espalda contra la puerta, de la misma manera que me había sentado en el suelo de mi cocina hace 7 días después de conducir a casa desde la casa de mis padres con las manos firmes y un pecho que aún no había entendido lo que acababa de suceder. Hace 7 días, me había sentado en ese suelo y había llorado durante 12 minutos y había mirado el reloj. Esta vez no lloré. Me senté en el silencio y respiré. Y el silencio era el mismo silencio que había sido toda la semana. ¿Mío? Solo mío. El silencio de un apartamento donde la única persona de cuyos sentimientos era responsable era la persona sentada en el suelo. Me quedé allí un rato. Luego me levanté. 6 meses después, puedo decirte cómo terminó, o cómo ha terminado hasta ahora, que es la forma más precisa de decirlo, porque algunas cosas no tienen finales, sino más bien el punto en el que dejas de mirarlas todos los días. Cale se declaró culpable de 2 cargos federales de fraude. La denuncia original había nombrado 5. El acuerdo de culpabilidad lo redujo a 2, que es como suelen funcionar los acuerdos de culpabilidad, lo cual Barrett me había explicado de antemano para que no lo experimentara como una derrota cuando sucediera. No fue una derrota. Fue el sistema haciendo lo que los sistemas hacen, procesar, negociar, llegar a un resultado con el que nadie está del todo satisfecho y con el que todos pueden vivir. Las cuentas fraudulentas fueron eliminadas de mi nombre en el transcurso de 4 meses. Esto requirió más documentación de la que había imaginado posible, cartas, declaraciones juradas, correo certificado a 7 instituciones diferentes, un formulario que tuvo que ser notariado y luego presentado a 2 agencias diferentes. Y un proceso de seguimiento que Barrett manejó con la misma paciencia organizada que aportaba a todo. Cuando finalmente se completó, mi puntaje de crédito era 11 puntos más alto de lo que había sido antes de que todo esto comenzara. Encuentro ese hecho absurdo de la manera en que solo las cosas verdaderas pueden serlo. Mis padres todavía viven en la casa en Indianápolis donde crecí, en el mismo vecindario, en la misma calle. Hablo con ellos. No a menudo, no extensamente, no con la facilidad que creo que una vez esperé que eventualmente se desarrollara entre nosotros si simplemente seguía presentándome y siendo confiable y dándoles suficiente tiempo para verme adecuadamente. Esa facilidad no se desarrolló. He dejado de esperarla. Lo que tenemos en cambio es una relación que es honesta sobre sus propios límites, que es más pequeña de lo que quería y más sostenible de lo que teníamos antes, y que encuentro, cuando la examino cuidadosamente, que prefiero a la alternativa. Cale y yo no hemos hablado. No sé si lo haremos. Llevo esa pregunta abierta de la manera en que llevas algo que pertenece a una versión futura de ti misma. No negándome a mirarla, no evitándola, solo entendiendo que la respuesta aún no está disponible y que exigirla prematuramente solo produciría una falsa. Diane me lleva a almorzar el primer sábado de cada mes a un lugar en Fountain Square que tiene buenos huevos y mal aparcamiento y un camarero que ha trabajado allí el tiempo suficiente para saber nuestro pedido. Diane discute cada vez sobre el porcentaje de la propina, no porque no esté dispuesta a dar una buena propina, sino porque cree que el cálculo propuesto por la cuenta es matemáticamente inexacto. Y tiene la intención de dejar claro ese punto independientemente de si alguien está interesado en escucharlo. Ella es exactamente quien siempre ha sido. Soy consciente del tipo particular de regalo que es eso. Es sábado por la mañana ahora, en enero de nuevo. La luz que entra por la ventana sobre el fregadero de mi cocina en enero es pálida y muy honesta, el tipo de luz que no halaga nada pero hace que todo se vea exactamente como es. Estoy en la mesa de mi cocina con una taza de café. No tengo que estar en ningún sitio durante las próximas 3 horas. No hay nadie cuyo estado de ánimo esté siguiendo, nadie cuya reacción esté precalculando, nadie en la habitación de al lado cuyos sentimientos constituyan un sistema meteorológico para el que deba prepararme. Estoy en la mesa de mi cocina. Es mía. Alguien me preguntó no hace mucho si estaba enfadada. Era una persona que conocía el esquema general de lo que había sucedido, no todos los detalles, no la hoja de cálculo ni el número de caso ni las cartas certificadas, solo la forma de ello, y que estaba tratando, creo, de entender cómo una persona supera algo así sin que le deje una marca.
Pensé en la pregunta durante un rato antes de responder, ¿qué es lo que la pregunta merecía? Les dije que era libre. Me miraron de la manera en que la gente te mira cuando la respuesta que has dado no es la respuesta que encaja en la forma de la pregunta que hicieron. Dijeron que no entendían la diferencia. No lo expliqué, no porque no pudiera, sino porque he aprendido que algunas cosas no se traducen bien en explicaciones, que la experiencia de ellas es la única prueba de que la cosa es real. Y que tratar de describir la experiencia a alguien que no la ha tenido es como tratar de describir un color. Puedes decir las palabras. Las palabras no son el color. Lo que podría haberles dicho si hubiera querido intentarlo, que la rabia sigue mirando a lo que te hirió, todavía en relación con ello, todavía dejándolo ocupar el centro del encuadre. Que la libertad no es la ausencia de lo que sucedió, sino la ausencia de lo que sucedió como el hecho principal de tu vida. Que puedes saber algo por completo, cada detalle, cada número de cuenta, cada falsificación, cada tarde de domingo en una cocina en enero, y que ya no sea la cosa más ruidosa en la habitación. Que llamé a mi banco esa noche porque había dejado de esperar a que alguien más lo manejara. Que presenté la denuncia porque la alternativa era ser alguien que sabía que se había cometido un crimen en su contra y elegía el silencio de todos modos, lo que me habría convertido en una versión de la cosa que más temía llegar a ser. Que dije demasiado tarde, porque lo era. Que me levanté del suelo. No soy la misma persona que era en la cocina de mis padres ese domingo. No estoy segura de poder encontrar el camino de vuelta a ella aunque quisiera. Ella pasó 34 años creyendo que el camino más confiable para ser amada era no necesitar nada, no pedir nada, encargarse de todo y quedarse. Me quedé durante mucho tiempo. El café está caliente. La luz a través de la ventana es lo que es. Afuera, el perro de alguien le ladra algo, y un coche sale marcha atrás de un aparcamiento, y la maquinaria ordinaria de una mañana de sábado funciona sin requerir nada de mí. Cojo la taza con ambas manos. Me quedo aquí. Si alguna vez has sido el responsable, el que resolvía las cosas, el que nunca pedía demasiado, en el que la familia contaba silenciosamente sin decirlo nunca en voz alta, entonces ya sabes algo que Megan tuvo que aprender por las malas. Ser confiable no es lo mismo que estar a salvo. Las personas que dependen de tu confiabilidad no siempre son las mismas personas que la protegerán. Lo que la historia de Megan nos enseña es específico y práctico. Tu nombre en un documento es tu responsabilidad legal, independientemente de quién te pidió que lo firmaras o cuánto confiabas en ellos. Ser cofirmante no es un favor. Es un compromiso financiero con consecuencias reales. Y en el momento en que descubres que esas consecuencias se han ampliado sin tu conocimiento, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es denunciarlo inmediatamente y dejar que el sistema haga lo que fue diseñado para hacer. No hay nada cruel en protegerse de un crimen. No hay nada desleal en decir la verdad. La lección más difícil vive debajo de la legal. Es esta: las personas que te aman no necesitan pedir prestado tu nombre. No necesitan tu silencio. No necesitan que pagues por lo que ellos rompieron. ¿Alguna vez te han pedido que cubras a alguien de tu familia a un costo que solo tú entendías? ¿Alguna vez has dicho que sí cuando todo en ti decía que no porque creías que eso era lo que el amor requería? Si la historia de Megan te suena familiar, no estás solo. Y si suena como algo que todavía estás viviendo, no es demasiado tarde para tomar una decisión diferente.